Muy buenas noches, mis estimados estudiantes. El tema que vamos a ver esta semana son los números relativos en matemáticas en octavo año básico. Les saluda su profesor, ingeniero Roberto Rivera. Primero, para tomar en cuenta, antes de ver qué es un número relativo, debemos tomar en cuenta lo siguiente, que es un punto de referencia. Un punto de referencia es aquel que nos permite determinar dos sentidos o dos orientaciones. Punto de referencia es aquel que nos permite determinar dos sentidos o dos orientaciones. Orientaciones. Un ejemplo aquí tenemos gráficamente. Vamos a tomar como punto de referencia el parque. Si nos damos cuenta, la casa de Camilo está antes del parque y la casa de Sara está después del parque. Si lo tomamos esto como punto de referencia, lo que está después vendría a ser positivo y lo que está antes vendría a estar con el menos, que sería negativo. Por eso, por eso podemos tener en cuenta lo siguiente. Un punto de referencia en determinado sentido. Se establecen expresiones como arriba de, abajo de, sobre el nivel de, bajo el nivel de, antes de, después de, tras de, adelante de, a la izquierda de, a la derecha de, por debajo de, por encima de, menos que, más que, encima de, debajo de. ¿Cómo sé qué signo corresponde? Bueno, yo me planteo lo siguiente. Como para tener una referencia, voy por acá a dibujar. Lo que esté hacia arriba va positivo y lo que esté hacia abajo negativo. Lo que vaya hacia la derecha o después va positivo, lo que va antes va negativo. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo digo arriba de, está arriba, es positivo, abajo de, negativo. Siempre hay que analizar esto. Sobre el nivel, está sobre, positivo, bajo el nivel, negativo, antes de, negativo, después de, positivo, atrás de, como diría, atrás, negativo, delante de, positivo, a la izquierda de, negativo, a la derecha de, positivo, por debajo de, negativo, por encima de, positivo, menos que, negativo, más que, positivo, encima de, positivo, debajo de, negativo. Siempre debemos tomar cuenta de esa referencia. Y lo mismo ocurre con una fecha. Si nosotros tomamos, por ejemplo, 1900, todo lo que esté antes de 1900, negativo. Todo lo que esté después, positivo. Y ahí ustedes me preguntarán, ahí una vez que tenemos punto de referencia, lo que siguiente que debemos conocer es el significado de un número relativo. Un número relativo son aquellos o aquella cantidad que va con respecto al punto de referencia. Es decir, esta cantidad puede ser positiva o negativa, como vimos anteriormente. Y aquí mismo lo dice la teoría. Las cantidades positivas, el signo positivo, van para situaciones como a la derecha de, encima de, sobre el nivel del mar, etcétera. Y el signo menos para cantidades que refieren a situaciones como antes de, a la izquierda de, bajo cero, bajo nivel del mar, entre otras. Un ejemplo puede ser, miren aquí lo que dice, que la casa de Camilo vive 3 cuadras antes del parque. Como vive 3 cuadras antes del parque, es negativo, sería el número relativo, sería menos 3. En cambio, Sara dice que vive 3 cuadras después del parque. Y como el número relativo de vivir 3 cuadras después, sería 3 positivo. Ya. ¿Dónde se usan? Los números relativos sirven para muchas cosas. Por ejemplo, puede ser para medir altitudes, para referirnos a años en la historia, para medir temperatura, para comparar variaciones. Por ejemplo, si tuviéramos un medidor de altitud, generalmente se toma como medida o punto de referencia el nivel del mar, para temperatura a los 0 grados Celsius, para referirnos a años de la historia actualmente, cómo se manejamos por el catolicismo, la era cristiana. ¿Cómo calculamos el número relativo? Lo primero que hay que siempre identificar es el dato del problema y este se resta con el punto de referencia. Vaya viendo si sea altitud, sea en edad, temperatura, distancia. Ese dato del problema se va a restar con el punto de referencia. Vamos a dar ejemplo a lo siguiente. Referir años en la historia. Para referir años en la historia, tenemos lo siguiente.
Eh, Aristóteles nace en el año 383 antes de Cristo. El punto de herencia lo podemos hacer al inicio de la era cristiana, que sería 0. Entonces, lo que hago, ¿cuál es mi dato problema? Para identificar menos 383. Y a este le resto 0, sería igual a menos 383. Número relativo igual a menos 383. Si es un valor negativo respecto al comienzo de nuestra era. Miren variaciones, miren, en el año 2019 Madrid tenía 3.2 millones de habitantes. Ahora dice que en el año 2000 Madrid tenía 2,9 millones de habitantes. Es decir, este es el punto de referencia. ¿Cuál es mi problema? Los 3,2 millones. Y lo resto con la referencia, que es 2,9. Sería 3.200.000 menos 2.900.000. Y la cual la respuesta nos da 300.000. Es decir, es un valor positivo, indica el año 2000. Aquí tenemos otro ejemplo. Miren, el mar muerto está a 413 metros por debajo del nivel del mar. Punto de referencia, el nivel del mar. Entonces, ¿qué hago? Resto. Menos 413 menos 0 igual a menos 413. Miren otro ejemplo. Mi auto aceleró de 20 kilómetros a 70 kilómetros. Entonces, mi punto de referencia o punto de origen viene a ser el auto, los 20 kilómetros que estaba el auto. ¿Y cuál es el número relativo? Veo mi dato problema, que es 70, y le resto los 20. 70 menos 20 me debería dar como respuesta, cuenta 70 menos 20 viene a dar como respuesta 50 kilómetros por hora. Bueno, una vez que ya tenemos aquí, ahora lo que vamos a ver es la tarea que va a corresponder. Van a hacer estas preguntas. En la primera pregunta es una tabla que tienen que llenar, en la cual indica que cuál es el punto de referencia. Entonces yo lleno cuál será el punto de referencia. Y dice, hace 6 años Jorge estuvo en Grecia. Entonces el punto de referencia, ¿cuál sería? Entonces yo aquí escribo lo que es el punto de referencia y al lado el número relativo. Voy a hacer la primera para darles una guía. Si yo refiero que este es el punto de referencia, me estoy refiriendo a los años cuando estuvo en Grecia. Aquí puso cuando estuvo en Grecia. El número relativo, como fue hace 6 años, me está como si nos vamos al tiempo y dice hace 6 años, está refiriendo que fue hace 6 años atrás. Y como es atrás, vendría a ser menos 6. Y la referencia vendría a ser el año actual o un año cero, el año que estuvo en Grecia. Aquí para que me entre año en Grecia. Año en Grecia. Sucesivamente. Por ejemplo, acá dice 3 años después de casarme tuve mi primer hijo. Entonces sería el año de casamiento. Y como dice 3 años después, es después, sería un 3 positivo. Hacer aquí es llenar la tabla en este primer ejercicio. En el segundo ejercicio, en cambio, me dicen que indique los números que están aquí, si diría, son temperaturas. Acuérdense, si está sobre es positivo, si está bajo es negativo en el número relativo. Entonces, 11 sería positivo. En el primer caso, 11 sería positivo. En el segundo caso, 6 sería negativo. En la otra pregunta, en cambio, me dice que exprese con un número relativo cuántos años antes o después del final de la Segunda Guerra Mundial hubo. Voy a hacer el primero. Me dicen fundación del Estado de Israel. ¿Yo qué hago? Pongo el año de fundación del Estado de Israel, que es 1948, para encontrar el primer número relativo. Yo pongo 1948, y le resto mi año de referencia, que en este caso sería 1945.
1945. Restamos 1948, le restamos 1945. Sería 3. Igual a 3. Entonces el valor del número relativo sería 3, que sería positivo. Si aquí en la resta salió negativo, también se mantiene el valor. En este caso salió positivo. Y lo mismo ocurre en la siguiente pregunta. La siguiente pregunta me dice, escriba con número relativo cuántos años o antes después ocurrió el nacimiento de cada uno de los pintores y se toma como referencia el nacimiento de Pal Cézanne. Pal Cézanne es el que está aquí, que es 1839. Es decir, a cada año le voy a restar 1839. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para encontrar voy a comenzar con el primero, con Leonardo da Vinci. Cojo y resto 1452, el número que está aquí, con el año de referencia que sería 1839. 1839. Y ese resultado me va a dar cuál es el número relativo. Entonces yo resto 1452 menos 1839. Lo cual me da como valor negativo menos 387. Y así sucesivamente voy restando cada uno de estos con 1839. Ese sería todo lo que tenía que hacer de deber. Recuerde que está ya en la semana 7. También tienen que hacer el resumen de la clase con esta respectiva tarea. Espero que le haya servido de mucha ayuda, tanto la explicación de la clase como la explicación de las actividades que tienen que realizar. Cualquier duda o cualquier inquietud la pueden realizar mediante WhatsApp, sea por mediante el grupo o sea por interno o mediante un mensaje de correo electrónico. Les quedo agradecido por la atención prestada.